Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la última teoría de la primera parte de la materia que trata sobre el tema de distribución de especies en función del pH. A diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora, en esta clase no nos vamos a ocupar de cálculos del pH, sino que simplemente vamos a intentar calcular las concentraciones presentes en una solución sabiendo el dato de pH. O sea, ahora el pH es un dato conocido, no hay que calcularlo, nos lo dan de dato inicialmente. Y la idea es ver a ese pH cuál es la concentración de todas las demás especies. O sea, encontrar un método sistemático, un método sencillo que permita resolver ese problema sin necesidad de plantear todos los equilibrios involucrados, que suele ser algo bastante tedioso y también, en algunos casos, de equilibrios complejos, bastante difícil de hacerlo bien. Entonces, el nombre de la clase es distribución de especies en función del pH. Esto corresponde a los contenidos que están en el seminario 9. Y vamos a encararlo por un caso medianamente complejo porque ya podemos hacerlo. El caso que vamos a estudiar es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido triprótico, es el ejemplo típico del ácido triprótico, y su disociación genera tres aniones diferentes. El fosfato diácido, el fosfato monoácido y el fosfato propiamente dicho, que ya no tiene ningún protón. Entonces, cuando uno tiene una solución o un sistema en el cual se ha disuelto no solo ácido fosfórico, sino cualquiera de sus aniones, por ejemplo, fosfato diácido de potasio, o una mezcla de varios, por ejemplo, uno podría tener un sistema en el cual hay cierta cantidad de una sal con este anión y de una sal con este anión. Cualquier mezcla que uno trabaje que involucre especies relacionadas con el ácido fosfórico va a poder tratarse exactamente por esta misma metodología. O sea, no es necesario que partamos de una solución de ácido fosfórico. Podemos partir de cualquier mezcla de estas especies relacionadas o vinculadas con la disociación del ácido fosfórico. El objetivo de la clase de hoy es ver cómo se calculan las concentraciones de todas estas especies si yo conozco la concentración total o la concentración inicial de la cual yo partí y el pH. El dato clave acá es que yo conozco de entrada el pH. Como nosotros vimos en la clase anterior que el pH se puede medir con el aparatito, con el pHímetro, entonces yo puedo disponer de ese dato experimental. Y la pregunta es, bueno, sabiendo el pH, ¿cuánto valen las concentraciones de todas las demás? Bueno, cuando yo tengo una muestra dada, ¿sí?, en la cual tengo, repito, una solución de ácido fosfórico o cualquier mezcla de sales que contengan estos aniones, cualquier mezcla, lo único que necesito yo saber es la concentración total de todas. O sea, cuál es la concentración inicial de la cual yo parto. Si esto es una muestra desconocida, esta cantidad se puede sacar por análisis químico. O sea, yo puedo analizar la muestra y ver cuánto fósforo o cuánto fosfato contiene disuelto en total. El análisis me va a dar la concentración total, o sea, la suma de las cuatro concentraciones involucradas, de las cuatro especies que surgen por disociación del ácido fosfórico. El trabajo ahora es discriminar cuál es la concentración de cada uno. La técnica para resolver este tipo de ejercicios es el tratamiento exacto que vimos para equilibrios simultáneos. O sea, acá lo que estamos teniendo es un montón de equilibrios operando todos al mismo tiempo. Entonces, para tratar ese tipo de sistemas, ya vimos, cuando estudiamos el caso del bicarbonato de sodio, cómo se aplica esta técnica sistemática. En este caso, si uno hace con la contabilidad de incógnitas que uno tiene, uno descubre que las incógnitas son estas cuatro nada más.
Porque antes teníamos la concentración de protones y la concentración de oxidrilos. Pero ahora eso ya no es incógnita porque el pH es dato. Al ser dato, uno conoce la concentración de protones. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el mismo sistema de trabajo que usamos en la clase 5 a este nuevo problema. Entonces decimos, tenemos un problema químico cuya traducción matemática es un problema de 4 incógnitas. Las incógnitas son las 4 especies provenientes de la disociación del ácido fosfórico. Necesito 4 ecuaciones. Y las 4 ecuaciones se generan fácilmente, porque son estas mismas 4 que tenemos acá. Las 3 constantes de disociación del ácido fosfórico y esta ecuación que me vincula las concentraciones de todas las especies del ácido fosfórico, ya que su suma tiene que ser igual a la concentración total. Repito, esto se puede llamar concentración total, concentración inicial, concentración analítica, como ustedes prefieran. La cuestión es que yo conozco ese dato de entrada. O sea, tengo dos datos, la concentración total y el pH. Bueno, cuando uno resuelve la parte matemática, o sea, va despejando una incógnita de una ecuación y con paciencia la va reemplazando en otras, hasta lograr una ecuación que tenga una sola incógnita, eso no lo vamos a hacer, no lo hicimos en su momento, tampoco lo hacemos ahora porque la matemática es un poco tediosa. Entonces vamos a analizar directamente la solución. Las soluciones tienen siempre este aspecto que está indicado en la figura. Antes de describirlo con más detalle, vamos a definir lo que se llama el determinante D. ¿Por qué se define este determinante? Bueno, porque aparece cuando uno hace la resolución. Cuando uno resuelve el sistema de ecuaciones, aparece este determinante D. No tiene un nombre especial, se lo llama D porque aparece siempre en el determinante de estas expresiones. Y tiene siempre el mismo tipo de estructura. Empieza con la concentración de protones elevado al número de protones que tiene el ácido. Como en este caso tenemos el ácido fosfórico que tiene 3, aparece elevada al cubo. Después, bajamos en 1 la concentración de protones e incorporamos la primera constante. El próximo término bajamos otra potencia más de los protones e incorporamos una constante más. En el último término ya la concentración de protones desaparece y me quedan las 3 constantes. O sea, voy sacando de a una las concentraciones de protones y le voy agregando en orden las diferentes constantes de disociación. De esta manera se genera este determinante D. ¿Cómo se calculan las concentraciones? Bueno, con estas ecuacioncitas que están acá. Son 4, porque son 4 incógnitas que nosotros tenemos. Pero fíjense que no es necesario acordárselas de memoria, porque su estructura es bastante fácil de deducir a simple vista. Supongamos que queremos calcular la concentración de ácido fosfórico en la muestra. Entonces, el método nos proporciona esta expresión que está acá. ¿Qué indica esta proporción? Bueno, que la concentración de ácido fosfórico dividido la concentración total, que es dato, tiene que ser igual a. Este es el término que va cambiando de expresión a expresión. En este caso, yo quiero calcular la concentración de la especie que tiene 3 protones. Entonces voy al determinante y tomo el término que tiene los protones elevado al cubo. Es este, lo pongo acá y lo divido por el determinante. Entonces ahí se me cierra esta ecuacioncita y de acá puedo despejar sin problemas la concentración de la especie que me interesa. Porque esto es dato, la concentración de protones es dato, porque conozco el pH, y para calcular D, solo necesito la concentración de protones y las constantes que vienen de la tabla. Entonces D siempre es conocido en este tipo de ejercicios. Lo importante es ver cómo se van construyendo estas expresiones a partir de haber escrito bien, por supuesto, hay que escribirlo bien, el polinomio D. Fíjense si yo quisiera calcular la concentración de esta especie que tiene 2 protones. Bueno, en ese caso voy al determinante y saco el término que tiene los protones elevados al cuadrado.
lo pongo acá y ahí tengo la expresión armada para calcular la concentración de esta especie. Para la que tiene un solo protón lo mismo, y para la que no tiene ningún protón lo mismo. ¿No? Entonces, hay que escribir el determinante, el polinomio D, y tomar de él el término que corresponda a la cantidad de protones que a mí me interesa. Si me interesa uno, tomo el que tiene uno. Si me interesa el que no tiene ninguno, tomo el que no tiene ninguno. Bueno, una vez dicho esto, ya calcular las concentraciones de cada una de esas especies es muy fácil, porque simplemente ponerse a hacer cuentas. Estas cantidades, o sea, la concentración de la especie en cuestión dividido la concentración total, se denominan fracciones del anión, o sea, son las fracciones de cada uno de esos aniones. Si uno multiplica estas fracciones por 100, obtiene el porcentaje de cada uno de esos aniones en la muestra. Acuérdense siempre, cuando uno habla de una fracción, fracción es como el porcentaje, pero referido a un total de 1 y no de 100. El nombre que reciben estas fracciones en particular se llaman factores alfa, porque se le asigna ese símbolo. Y este método se llama el método de los factores alfa. Los factores alfa tienen un subíndice que indican el número de protones con el cual estamos trabajando. El alfa 3 involucra a la especie que tiene 3 protones, el alfa 0 involucra a la especie que no tiene ningún protón. Bueno, acá hay un ejercicio típico. Nos dice que en muestras de agua es importante conocer la concentración de fosfatos, ¿sí? Porque, o sea, fosfatos en el sentido de la especie que no tiene ningún protón, porque generalmente este anión puede llegar a dar reacciones indeseables para un agua, como por ejemplo la formación de sólidos. Entonces uno lo tiene que tener controlado para que no tenga efectos indeseables en la muestra. Entonces nos piden, bueno, ¿cuál será la concentración de fosfatos en la muestra? Bueno, aplico el método que acabamos de ver. La concentración total me la dan como dato. Esta es la suma de todas las especies que surgen de la disociación del ácido fosfórico. O sea, el mismo ácido fosfórico, el fosfato diácido, el fosfato monoácido y el fosfato sin protones, como el que tenemos acá. O sea, esta es la suma de todas esas especies. Eso siempre es dato en este tipo de ejercicios. Y el otro dato es, por supuesto, el pH. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el determinante. Como estamos trabajando con un ácido triprótico de 3 protones, el determinante tiene la misma estructura que antes, o sea, el protón elevado al cubo, y después vamos bajando las potencias de los protones e incorporando las constantes. Nos piden calcular la concentración de fosfato. Fosfato es la especie que no tiene ningún protón. Entonces quiero calcular el alfa 0. La expresión es concentración de fosfato sobre concentración total es igual al término de D, que no tiene ningún protón, dividido T. Como los datos los tengo en esta filmina, o sea, tengo los datos numéricos necesarios para hacer el cálculo, acuérdense, las constantes salen de la tabla, la concentración de protones sale directamente del pH, puedo calcular todo lo que me pide esa ecuación sin problema. Si calculo el valor del alfa 0, o sea, de la fracción de fosfatos, me da 0,11. Eso quiere decir que el 11% de todos los fosfatos presentes están en forma de la especie no protonada. Y después directamente, como la concentración total es dato, puedo despejar sin problemas la concentración de fosfato que da igual a ese número. Entonces, la técnica para resolver estos ejercicios es siempre la misma. Escribir el determinante D, escribir la expresión que me permita calcular la concentración que me piden y hacer las cuentas. No tiene más misterio. El tema puede parecer matemáticamente muy complejo, pero a la hora de hacer los ejercicios es muy sencillo, es muy mecánico. Si uno grafica los factores alfa en función del pH, obtiene
obtiene un dibujo parecido al que está acá en la filmina. La forma de estas curvas es muy parecida para todos los casos. Entonces, uno las puede dibujar sin necesidad de hacer las cuentas. O sea, uno puede dibujarlas a mano alzada. Lo que es importante tener en cuenta es que estas curvas se cruzan entre sí en los valores del pK. ¿Sí? Por ejemplo, la curva correspondiente a la fracción de la especie que tiene 3 protones con la fracción que tiene 2 protones se cruzan en el pK. Alfa 2 y alfa 1 se cruzan en el pK2 y alfa 1 y alfa 0 se cruzan en el pK3. ¿Qué representan? ¿Cómo se interpreta este gráfico? Bueno, a pH muy bajos hay elevada concentración de protones y la especie predominante, o sea, casi todo mi compuesto, está en la forma totalmente protonada, ¿sí? La que tiene la mayor cantidad posible de protones metidos adentro. A medida que voy disminuyendo el pH, perdón, que voy aumentando el pH, disminuyendo la concentración de protones, voy obteniendo concentraciones cada vez más grandes de las especies que siguen. La especie predominante es la que corresponde a la especie cuya concentración está en mayor grado a un pH determinado. Por ejemplo, por debajo del pK1, la especie predominante es el ácido fosfórico, porque casi toda la especie está como ácido fosfórico. Entre pK1 y pK2, o sea, a pHs comprendidos entre el pK1 y el pK2, la especie predominante es esta. Eso quiere decir que casi toda mi especie va a estar presente de esta forma. Entre pK2 y pK3, la especie predominante es esta. Por encima de pK3, la especie predominante es esta, la que ya no tiene ningún protón. Bueno, las conclusiones que están puestas acá son las mismas que les acabo de enunciar. Acá lo que tenemos son dos gráficos hechos para ácidos que tienen 2 protones, como este que está acá, o un solo protón, como el ácido acético. ¿Sí? Este mismo tratamiento lo podemos hacer para cualquier sistema, no solamente para los tripróticos, se puede hacer para un diprótico y para un monoprótico. Fíjense que las formas de las curvas que se obtienen son básicamente las mismas que las que acabamos de obtener, solamente que en este caso tenemos 2 pK, porque el ácido es diprótico, y acá tenemos un solo pK, porque el ácido es monoprótico. La idea crucial es que estas curvas que representan las fracciones o los porcentajes o directamente las concentraciones de cada una de las especies siempre se cruzan en los valores de pK. Estas curvas se pueden dibujar a mano alzada porque yo ya sé qué forma tienen aproximadamente y además sé que se cruzan en los valores de pK. Si yo obtengo los valores de pK de la tabla, las puedo dibujar a mano alzada. No hace falta que haga todas las cuentas para dibujarlas con detalle. Este ejercicio es igual al que estaba antes, pero me pide además que diga antes que nada cuál es la especie predominante a pH 8. Entonces yo digo, bueno, me dibujo el diagrama y digo, ¿dónde está pH 8 en este diagrama? Bueno, está entre pK2 y pK3. pK2 es 6,89, pK3 es 11,5. 8 está entre estos dos. Entonces la especie predominante es la especie que contribuye a los dos equilibrios de esas dos constantes. O sea, este y este. En el diagrama se ve más fácil. La especie predominante es el arseniato ácido. Todo lo demás, esas son las cuentas tal como hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, básicamente esto es todo. Esto termina la primera parte de la materia. Cuando retomemos las clases después del receso de invierno, vamos a seguir trabajando con estas cosas, pero con otro tipo de sustancias. Los equilibrios ácido-base los terminamos acá y comprendieron toda la primera parte de la
Bueno, es todo. Nos veremos en la segunda parte de la materia.